Hola queridos amigos, muy feliz martes para cada uno de ustedes. Es muy bueno poder encontrarnos en esta ocasión para continuar con nuestro estudio del libro del profeta Jeremías. Como lo hacemos cada día, tratamos de pedirle al Señor que Él nos ayude a entender más este libro, a que Él nos permita conocerlo más en profundidad por medio de este profeta. Hoy nos convoca el capítulo número 29, es un capítulo muy conocido del profeta Jeremías, en el cual hay una carta muy especial para las personas de todas las clases sociales, todos los sectores de la población que compone a Judá, que fueron llevados en el la segunda vez que llegó Nabucodonosor a Jerusalén para llevar cautivos. Así que vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe, que Él nos dirija y que nos permita aprender de este capítulo. Querido Padre que moras en el cielo, te damos muchas gracias porque nos regalas la hermosa oportunidad con nuestros amigos para poder aprender, para poder comprender un capítulo más de tu palabra. Pero Señor, no queremos que sea un capítulo más, sino que sea un capítulo donde tú nos hables, nos des consuelo, porque podemos estar pasando por un cautiverio espiritual, emocional, y que esta carta sea de consuelo y de fortalecimiento para nuestro corazón. Te invitamos a que estés en medio nuestro en este momento y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos, este capítulo recordamos nuevamente el contexto histórico. Para aquellos que han visto 4 o 5 videos ya hemos estado repitiendo esto para que lo memoricemos. Recordemos que Jeremías comenzó de muy jovencito su ministerio, Dios lo llamó como un joven profeta y en los primeros 19 capítulos, ya desde el capítulo 20 empieza la segunda parte del ministerio del profeta y empiezan ya más seriamente los problemas, porque ya como que el pueblo agarra más confianza y se empieza a adaptar al mensaje de este profeta. Pero si ustedes ven, Jeremías comenzó en los días de el rey Josías. El rey Josías murió en una batalla que no era la suya contra el rey de Egipto. En su lugar, el rey de Egipto el pueblo eligió a Joacás y el rey de Egipto sacó a Joacás, duró 3 meses y 10 días y puso en su lugar a Eliakim, que le cambió el nombre a Joacim, y luego ingresó Joaquín, que hoy se nombra en el capítulo 29 del libro de Jeremías, que es el rey que Dios dijo que lo iba a llevar cautivo. Nabucodonosor reinó también 3 meses y en el lugar de Joaquín colocó a el rey Sedequías. Y estamos en el final del reinado de Joaquín y el comienzo del reinado del rey Sedequías. Esto significa que el capítulo 29 iría ante los capítulos 27 y 28 si vamos a nivel histórico. Y vamos a ver que aproximadamente se escribió esta carta por lo que se ve en la carta y por las fechas o los datos de la historia que da Jeremías, se cree más o menos que en el 597, 596 se escribió esta carta. El profeta Jeremías escribe una carta para los exiliados y la gente que está allá estaba sintiendo desconsuelo, estaba sintiendo nostalgia por su tierra y vamos a ver que en la carta se describe cómo Dios mira la gente que fue para allá y la gente que se queda en Judá. Y dice, estos son los términos de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos, sacerdotes, profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor había transportado o exiliado a Babilonia. Y dice, después que partieron de Jerusalén el rey Jeconías, ahí está el rey Joaquín, que lo vimos en Jeremías 22, 24, Dios le dijo, la familia real junto a su mamá van a ir a Babilonia y no van a volver de allá, van a morir en Babilonia.
y obviamente que Nabucodonosor se llevó la mejor calidad poblacional. ¿Se acuerdan que decíamos que es el rey transcultural por excelencia, que se llevaba de una cultura lo mejor que tenía para fortalecer la suya? Y aquí dice que se llevó los herreros, los cerrajeros, y la carta que envía Jeremías cuenta el contexto, los versículos 1 y 2, y el 3 nos dice que Eleazá y Gemarías fueron como, o se creen que tenían o un estrecho vínculo con Jeremías, o quizás fueran amigos, porque Jeremías le entrega en confianza, tenía muchos enemigos, no se habla de muchos amigos que tenía Jeremías, excepto alguno que otro que lo rescataba en tal o cual situación, pero no es que tenía abundancia de seres amados a su alrededor. Y estos dos personajes eh, llevan el mensaje a la gente que está en Babilonia. La carta dice esto. El versículo 4, Dios dice que Él hizo deportar a la gente que está en Judá. O sea, ustedes están ahí, sepan que yo estoy detrás de todo esto. ¿Sí? Dios dice, yo estoy al control de esta situación. Ahora Dios, de los versículos 4 al 7, Dios le va a decir, y también los versículos 10 al 15, Dios le va a hablar acerca del futuro. La gente se ve que estaba preocupada por el futuro. Señor, ¿qué vamos a hacer? Estamos en una tierra diferente, nos maltratan. ¿Qué hacemos? Dios les dice, proliferen su descendencia, crezcan, háganse fuertes, hagan planes de vida, porque allá van a estar muchos años, varias décadas, aproximadamente habían pasado unas 10 décadas, porque esta referencia era la segunda llegada de Nabucodonosor, el segundo traslado que hizo, el primero era el 605, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Así que habían pasado aproximadamente unos 10 años, unos 9 años, de los 70 años que iban a estar, que más adelante Dios les va a decir. Por eso Dios le dice, miren, van a estar mucho tiempo, o sea que varias décadas, algunos no van a volver, algunos van a morir de viejos, de ancianos, otros, como vamos a ver algunos profetas falsos, los voy a matar yo, dice Dios, los voy a destruir, y otros van a volver, muchos van a volver, tanto los que dispersó a Siria, el reino del norte, así también como Judá, que fueron esparcidos. Yo los voy a volver a traer. Les voy a conservar su identidad. Y tengo planes buenos, le va a decir Dios a su pueblo en este capítulo, en estos versículos. Dice, busquen la prosperidad del país, versículo 7, y rueguen al Señor en favor de él, porque de su prosperidad depende la prosperidad de ustedes. Y es interesante que acá Dios le pide al pueblo que interceda en oración por sus enemigos. Si ustedes leen ahí el Salmo 137, es un salmo que se muestra la crueldad del babilonio. Pero es interesante que esto de orar por el enemigo es algo que es muy difícil, pero que no solamente se ve en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Orar no solamente por los enemigos, sino también por los gobernantes y por el pueblo de Dios. Orar por el pueblo de Dios. Dice en los versículos 8 y 9, nuevamente Dios da un mensaje acerca de los profetas. Dios le dice, no crean a los profetas, los están engañando, no confíen en sus mentiras. Hablan en mi nombre, pero yo no los he llamado. Dice, no escuchan los sueños que ellos sueñan. O sea, son planes de ellos, son locuras mentales. ¿Se acuerdan allí en el capítulo 28? ¿No? 2 años más y esto va a caducar, va a terminar. La gente había pensado que lo que decían los profetas, allí en Isaías 30, dice que el pueblo le gustaba escuchar lo que el profeta le decía, el falso profeta le decía. Dice, esta gente escucha al falso profeta y le encanta que le digan cosas mentirosas. Se dejan engañar muy fácilmente. Los profetas estaban dando argumentos muy sólidos, como lo vimos ayer. Cuestionaban los objetos del templo, la monarquía, ¿no? Es decir, que tenían puntos a favor y daban mensajes muy, muy potentes.
Por eso Dios nuevamente vuelve a dejar el mensaje en claro por si alguno tenía duda. Y vamos a ver que en este capítulo todavía era importante este mensaje de los profetas, porque Satanás levantaba profetas falsos, porque Satanás sabía que había un plan de restauración por medio del pueblo hebreo y que de Judá vendría la simiente que sanaría a toda la raza humana. Los versículos 10 al 15, ustedes también van a tener los planes de Dios, y Dios allí habla de que Él va a cumplir su promesa, Él va a cumplir su palabra, Él está al control. Dice Dios, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes buenos, no son planes malos. Por favor, confíen en mí, le dice Dios. Yo conozco muy bien, yo soy consciente del plan que tengo, no es que se me está escapando de las manos esto. Entonces dice, cuando ustedes me invoquen y vengan a suplicarme, yo les escucharé. Este es un texto muy conocido, muy utilizado, pero es empleado en un contexto de crisis. Una persona que está pasando en un momento de crisis puede apropiarse de estos textos y encontrar consuelo, fortaleza en ellos. Dice, yo cambiaré la suerte de ustedes y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, y los haré volver al lugar de donde los había deportado. O sea, Dios dice, yo tengo planes para ustedes, para el futuro lejano e inmediato. El inmediato es, fructifiquen en Babilonia, oren por el gobernante, oren por el pueblo, intercedan delante de mí para que sean prósperos, porque esa prosperidad les repercutirá a ustedes también. Pero en un futuro más lejano, Dios dice, yo tengo planes de restaurar a ustedes, de volverlos a traer a la tierra suya. Por eso, en los versículos 16 al 19, se habla de los que no escucharon la voz de Dios, de aquellos que se quedaron, la gente que estaba en Babilonia y decía, Señor, qué lindo habernos quedado en Judá. Cómo me gustaría haber quedado en Palestina, en mi tierra natal, Señor. ¿Por qué hay gente que se quedó y nosotros no? Tenía un montón de preguntas la gente en Babilonia. Y Dios ahora va a hablar del 16 al 19. Va a decir, toda la gente que se quedó acá van a morir, van a ser destruidos. ¿Se acuerdan allí como en Jeremías 24 que hablábamos de los higos malos y los higos buenos? Las brevas, los higos buenos son la gente que está en el cautiverio, pero que es fiel a Dios, porque había profetas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Daniel estaba en estas brevas que se describen en Jeremías 24. También estaba el profeta Ezequiel, por ejemplo. Es decir, que había gente fiel al Señor que estaba sufriendo los efectos y las consecuencias del cautiverio. Así que Dios, y se acuerdan allá en Daniel 9, cuando faltaban 2 años para que se cumplan los 70 años en el reinado de los medos y los persas, dice que Daniel agarró el rollo de Jeremías y lo leyó, ¿no? Y dijo, Señor, tú dijiste que eran 70 años. ¿Cómo es que van a ser ahora 2300 tardes y mañanas? ¿Qué vas a tener cautivo a tu pueblo todo ese tiempo? Para aclarar sus ideas, fue a la palabra y lo investigó. ¿A qué palabra? Y al mensaje del profeta Jeremías. Dice el versículo 19, esto les va a pasar porque no escucharon mi voz, siendo así que yo les envié incansablemente a mis servidores los profetas. Pero ustedes no me han escuchado, o sea, ustedes no han querido oír mi voz. Los versículos 20 al 23 habla acerca de 2 profetas falsos, Acab y Sedequías, que estaban en Babilonia levantando rumores y hostigando y llevando a la gente a la rebelión, al levantamiento social, al descarrío de sometimiento al rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor no tenía, como decíamos aquí en Argentina, era de pocas pulgas, ¿no? Explotaba, no tenía mucha paciencia y no le importaba si era asunto religioso, profético, no. El rey veía que había un disturbio y lo que hacía era, mátenlos. Vengan acá muchachos, le dijo Nabucodonosor, ¿no? Y dice, bueno, lo que ocurrió, por ejemplo, en Daniel 3. No se habla mucho generalmente la metodología de quemar cuerpos, pero había ocasiones que sí, como por ejemplo Daniel 3.
que calentó 7 veces el horno, ¿se acuerdan? Con los jóvenes hebreos. Y es interesante que en esta ocasión los asó a estos dos hombres, porque hacían cosas indebidas socialmente, hostigaban al pueblo y fomentaban a la rebelión, a la sublevación del rey, del pueblo en el reinado de Nabucodonosor. Y hasta dice que saldrá como un dicho, será tan famoso esto que saldrá un dicho. Dios, con el tiempo, por eso, con el tiempo Dios lo que hizo fue ir eliminando estos profetas. Y cuando se levantan falsos profetas, tenemos que dar tiempo, porque Dios se encarga de estos profetas falsos. Dios toma cartas en el asunto y de alguna manera u otra Dios administra la situación, las circunstancias y las acomoda. Dice que el Señor te trate como a Sedequías y como a Acab, a quienes el rey de Babilonia hizo asar en el fuego. En el versículo 23 dice, porque han cometido una locura en Israel, adulterando con la mujer del prójimo y pronunciando en mi nombre palabras que yo les había mandado. Yo lo sé y soy testigo, palabra del Señor. Se ve que esta gente decía, no, nosotros somos buena gente, tenían una postura que llegaban a engañar al pueblo, pero Dios dijo, yo sé lo que hacen a escondidas. Es decir, había inmoralidad y falsedad en su vida moral. Y en los versículos 24 al 32, hay un hombre allá que es un falso profeta en Babilonia, Semaías, que manda una carta al sacerdote, era como el segundo sacerdote que estaba a cargo, Sofonías. Y que era sacerdote de Jerusalén, Sofonías, y Jeremías tiene la oportunidad, se ve que Sofonías le mostró de una u otra manera la carta, quizá le mostró para que supiera el complot que se estaba armando, había todo un partido social, político, para matar a Jeremías. Pero Dios siempre protegió a Jeremías. Y se ve que Semaías era uno de los cabecillas, uno de los líderes de este movimiento que era de oposición al profeta. Y este sacerdote le mostró la carta para que Jeremías o supiera del complot que se estaba haciendo por detrás de él, por debajo de la mesa, o también para que suavizara un poco sus palabras, porque iba a terminar mal, lo iban a terminar matando, para que supiera el momento que iba a hablar, las palabras que iba a hablar. Pero de alguna manera Sofonías le dijo a Jeremías, esto está pasando. Y Semaías le dice, ¿no? El Señor te ha, versículo 26, el Señor te ha constituido sacerdote en lugar del sacerdote Lehoiadá, para que vigiles la casa del Señor a cualquier exaltado que quiera pasar por profeta y lo metas en el cepo y en el calabozo. O sea, le está diciendo, no estás cumpliendo con tus funciones, estás deshonrando al Señor. El Señor te dejó a cargo como segundo sacerdote después de Lehoiadá y no estás haciendo tu función correctamente. Dice, ¿por qué entonces no has reprendido a Jeremías de Anatot que profetiza para ustedes? ¿Por qué no has hecho callar la voz de ese hombre? ¿Por qué no lo has matado, en otras palabras? ¿Por qué todavía sigo oyendo que sus cartas siguen circulando aquí en Babilonia? Sus mensajes de hostilidad. Él nos ha mandado a decir a Babilonia, esto va para largo, construyan casa y habítenlas, planten huertas y coman sus frutos. Y allí dice que el sacerdote le mostró a Jeremías la carta. Y ahora recibe una palabra de parte del Señor, el profeta Jeremías, y le dice, mira, Semaías, Dios me ha dicho de que tú y tus descendientes morirán allá, no van a volver a la tierra de Palestina y no van a poder disfrutar de los planes de bien que yo tengo. Allí en Jeremías 52 se describe la situación de este hombre. Queridos amigos, un capítulo que nos permite pensar acerca de la situación difícil que nosotros estamos pasando. A ver si la situación difícil, como pasó en el tiempo pasado, nos puede ser de bendición para nuestra vida personal. Pero tenemos palabras de consuelo, tenemos en medio nuestro una
carta que es la palabra de Dios. Todos los profetas nos han escrito desde el pasado y nos declaran cómo va a terminar la historia de este mundo, cómo va a terminar la situación de la Babilonia espiritual. Va a ser derrocada y va a ser destruida. Por eso confiamos en el escrito está, porque Dios tiene planes buenos para el ser humano. Dios no quiere el mal. Dios tiene planes de bien para ustedes y para mí. Desde el canal Enseñanza Bíblica los invitamos a reflexionar en el capítulo de hoy, que saquen muchas lecciones más y que pueda ser de enriquecimiento para sus vidas. Por favor, dejen el me gusta, como siempre les pedimos, dejen algún comentario, sus pedidos, sus deseos, alguna sugerencia que ustedes tengan. A su vez, suscríbanse, que eso nos ayuda a seguir creciendo, y también compartan con sus amigos, que les guste la Biblia, que podamos seguir creciendo como ministerio. El Señor les bendiga ricamente y nos vemos, si el Señor lo permite, en el siguiente videito. Será hasta mañana. Cuídense mucho y que tengan muy feliz día hoy.